Hola jóvenes, muy buena tarde, Jordi, Carlos, bienvenidos a nuestra sesión número 2 de nuestra semana número 4 de nuestro módulo número 14, el universo natural. Es nuestra última sesión de nuestro módulo 14. Espero que haya sido de amplio aprendizaje. Las ciencias experimentales que nosotros pudimos observar durante el transcurso de este módulo. En esta semana es la semana más importante, lejos del cierre de nuestro módulo, debido a que nuestro proyecto integrador tiene un peso preponderante en la calificación de nuestro módulo número 14, es alrededor del 30%, y también lo que es nuestro foro de integración. Nuestro foro de integración tiene un valor entre un 7 y un 8%. Así es que estas dos actividades en nuestra semana número 4 son muy importantes para poder aprobar de forma satisfactoria lo que es nuestro módulo número 14. Ahora bien, jóvenes, si tienen alguna duda particular sobre algunos aspectos de nuestro proyecto integrador o cómo participar en nuestro foro de integración, tomen directamente el audio de esta plataforma Zoom y realicen su pregunta. O bien pueden escribirnos por medio del chat de este mensajero. También se está generando una videograbación de esta sesión que se subirá a la brevedad posible a la plataforma de YouTube. Aquí ustedes pueden escribir sus preguntas en la sección de comentarios. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. ¿Y cuál es el propósito de nuestro proyecto integrador? El propósito de este proyecto, jóvenes, es comprender la dinámica del universo presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. Recordemos algo que fue insistente desde nuestra primera sesión, debido a que el propósito formativo de nuestro módulo número 14 era el estudio de la dinámica del universo mediante el estudio de las ciencias experimentales. ¿Cuál era ese universo? Ese universo soy yo, es donde coexisto, donde convivo, puede ser mi área de trabajo, puede ser el área donde vivo, puede ser mi ecosistema, ese es mi universo. Yo mismo puedo ser ese universo, por supuesto, porque aprendí en la semana número 3 el cómo se aprovecha la materia y se convierte en energía. ¿Para qué? Para esas funciones biológicas que nos diferencian a los seres vivos de la materia inerte. Por ello es muy importante y sobre todo porque en estas 4 semanas nosotros podemos descifrar acerca del pensamiento científico. ¿De dónde proviene el pensamiento científico? Pues proviene de ese conocimiento científico del que nosotros nos allegamos con cada uno de los recursos de nuestro módulo número 14. Y ese conocimiento, a su vez, ¿de dónde provenía? De la aplicación del método científico. Y nosotros conocimos el método científico, esas etapas que se llevan a cabo en una investigación científica y que concluye con la formalización de una teoría o de una ley. No obstante, también nosotros aprendimos que si los resultados no eran tal y como los esperábamos, pues también esa información es importante y estamos generando conocimiento científico. Nosotros podríamos concluir de forma satisfactoria o también de forma no satisfactoria, pero ello le podría ayudar a otros científicos a que siguieran otra ruta de estudio. Y con ello cumplíamos la finalidad de ese método científico. Y todo ello para desarrollar ese pensamiento científico y ese conocimiento que tenemos hoy en día. Norma, qué bueno que se integra con nosotros en esta última sesión de nuestro módulo número 14, la última sesión que nosotros tenemos en una sesión síncrona, pero todavía tenemos oportunidad de participar en nuestro foro de integración y todavía tenemos tiempo hasta el próximo domingo de poder entregar nuestro proyecto integrador. Pero recuerden, no lo hagan demasiado tarde debido a que se puede llegar a saturar nuestra plataforma. Carlos, Jordi, Norma, ¿tienen alguna duda en particular de los temas de esta semana o algún comentario sobre los temas de nuestro módulo? ¿Alguna inquietud respecto de nuestro proyecto integrador?
No, para nada, asesor. Por el momento, por mi parte, está todo claro y bueno, queda todo claro para lo del proyecto. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, vamos a dar un repaso generalizado acerca de nuestro proyecto integrador. ¿Qué es lo que necesitamos para nuestro proyecto? Conocer las propiedades y los estados de la materia. Recuerden, nosotros conocimos en nuestra semana número 1 las propiedades de la materia e incluso los estados de la materia. Recuerden que para ello nosotros incluso practicamos en nuestro simulador de estados. Comprendimos la ley de la conservación de la materia y para ello recuerden que nosotros realizamos el balance de una ecuación utilizando el método del tanteo. Es importante identificar los niveles de organización biológica y recuerden que en los seres vivos los niveles de organización son mucho más complejos, o es mucho más compleja esta organización respecto de los seres no vivos y además aprendimos de las características que tienen los organismos vivos. ¿Qué más necesitamos? Reconocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos y entender las características del pensamiento científico. Esto es muy importante para que debemos de tener en cuenta y fueron actitudes y propósitos que nosotros desarrollamos a lo largo de este módulo. ¿Qué es lo que vamos a subir a plataforma? Vamos a subir un documento en Word. Este documento en Word tiene que llevar una portada con nuestros datos de identificación, la liga de nuestra historieta que vamos a realizar, ya sea en Pixton, en Storyboard o en Canva, y una conclusión de media cuartilla y también nuestras referencias que utilicemos para poder obtener la información que nosotros vamos a utilizar para nuestra historieta. Y sí, vamos a realizar una historieta en alguna de estas tres plataformas. Eh, les comunico y también les advierto, Pixton no tiene versión gratuita. Tal vez algunos que se lleguen a registrar en esta semana, Pixton les otorgue una licencia de prueba por 8 días, pero después de ello, Pixton ya no genera. Pueden ustedes realizar su historieta, pero no la van a poder descargar y tampoco la van a poder compartir. Es la limitante que Pixton está presentando en este momento. Bueno, ya lleva varios meses con esta limitación es Pixton, pero ustedes pueden realizarla en Storyboard o Canva. Ahora bien, tiene que ser en alguna de estas tres plataformas. ¿Qué es lo que pasa si yo ya inicié mi historieta en Pixton y decido, bueno, ya la estoy realizando? Es más, ya concluí mi historieta en Pixton y me estoy dando cuenta de que no la puedo compartir y no la puedo descargar. Entonces, jóvenes, únicamente para los que realicen su historieta en Pixton, pueden pegar impresiones de pantalla en el texto, en el documento que ustedes van a subir a la plataforma. ¿Qué es lo más importante de esto? Que si lo realizan en Pixton, en el primer recuadro de su historieta tienen que estar todos sus datos de identificación. Y también les pido que las capturas de pantalla que tomen de su historieta tengan la suficiente calidad. Debido a que las van a pegar en este documento, si el texto es muy pequeño y yo al momento de agrandar las imágenes estas se deforman o se pixelean y no puedo leer el contenido, no voy a poder evaluarlo. Así es que tomen en cuenta esto. Yo les recomiendo que utilicen Storyboard o Canva. Canva, jóvenes, es una herramienta que se ha sumado a Prepa en línea CEP y ofrece muchísimas aplicaciones muy intuitivas, fáciles de utilizar y sobre todo que son gratuitas. También Storyboard tiene una versión gratuita que ustedes pueden utilizar para poder realizar su historieta. Quienes realicen su historieta en estas dos plataformas, en Storyboard o Canva, lo único que tienen que hacer una vez que ya hayan terminado su historieta es copiar el enlace y pegarlo en el documento que ustedes van a subir a la plataforma. Lo más importante es qué es lo que va a contener mi historieta. ¿Qué aspectos debo de tomar en cuenta? Y son 5 aspectos los que se van a evaluar en su historieta. Las características, estructura y propiedades de la materia y la energía, los elementos y biomoléculas que son esenciales para la vida,
Por favor, no confundan a los bioelementos respecto de las biomoléculas. Tienen que abordar las transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia, las características y diferencias de los seres vivos y no vivos y el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Estos son los puntos que se deben de abordar en su historieta. Para ello, jóvenes, que si ustedes deciden desarrollar su historieta en el espacio, en la jungla, en un salón de clases, en una cafetería, que si ustedes quieren utilizar como personajes bacterias, extraterrestres, animales, esa es parte de su creatividad. Dentro de su historieta tiene que tener un seguimiento abordando estos 5 aspectos. Eso es lo que se va a calificar dentro de ella. Además de eso, jóvenes, en el documento que ustedes suban a la plataforma debe de contener una conclusión de al menos media cuartilla, en la cual van a describir la importancia de la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. Recuerden, ese universo soy yo mismo, es donde coexisto, son esos fenómenos, tanto naturales como artificiales, que observo en mi vida diaria. ¿Qué ciencias experimentales nosotros abordamos en nuestro módulo número 14? Abordamos química, abordamos biología, física, abordamos ecología, incluso bioquímica. Esas son ciencias experimentales para estudiar el universo, para estudiar a los seres vivos, para estudiar cómo es su relación con otros seres vivos, pero principalmente su composición. Una vez que nosotros terminemos nuestra historieta, que coloquemos la liga en nuestro documento, con portada y con la conclusión y sobre todo también muy importante nuestras referencias, vamos a subir nuestro documento con la siguiente nomenclatura a la plataforma, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre, la clave de esta actividad, que es M14S4PI. Si tienen cualquier duda, jóvenes, por favor, no duden en tomar directamente el audio para que pueda estar su proyecto integrador de la forma más completa. Recuerdan que nosotros iniciamos conociendo acerca de la materia. La materia es cualquier cosa que posea masa y que ocupe un lugar en el espacio, pero sobre todo que pueda ser medible. Si nosotros podemos medir algo, aunque no sea visible, es materia. Por ejemplo, entre mis manos parece que no hubiera nada, pero existe aire. No puedo verlo, pero puedo sentirlo y sobre todo que se puede medir. ¿Y posee masa? Por supuesto que sí. ¿Posee energía? También muchas veces y claro que posee energía. ¿Qué es la energía? La energía, jóvenes, es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. Aunque el concepto es un poco abstracto, para nosotros es más fácil entender porque nos ocurre día a día las manifestaciones de la energía, como lo es el magnetismo, la gravedad, la luz, el calor, la electricidad, las ondas de radio, las ondas electromagnéticas. Eso es energía y nosotros estamos muy habituados a ella. Pero sobre todo nosotros pudimos comprender la relación entre la materia y la energía en los organismos vivos. ¿A partir de qué? A partir de los procesos de nutrición. ¿Por qué es importante que yo tenga que consumir nutrientes? Porque soy un organismo heterótrofo. Si yo pudiera producir todas las sustancias que necesito a partir de sustancias inorgánicas, fuera un organismo autótrofo como las plantas, pero no. Los organismos heterótrofos, como los animales, como lo es el ser humano, necesitamos consumir a otros seres vivos. ¿Para qué? Para tomar esas moléculas que ya están formadas o preformadas para que a partir de ellas yo pueda producir o sintetizar lo que yo necesito para mi crecimiento y desarrollo y para mi mantenimiento celular. También es importante porque a través de los nutrientes yo puedo tomar la energía de esas moléculas y aprovecharla para hacer actividades, para correr, para brincar, para estudiar, para trabajar mucho, eh, para pintar, incluso para descansar utilizamos energía. Claro que
en menor proporción que si yo saliera. Muy buena tarde, qué bueno que nos acompaña. Para eso es que nosotros utilizamos la energía, pero es más fácil para nosotros observarla, las manifestaciones que nosotros podemos ver de ella. Y nosotros, hablando de la materia, aprendimos que la materia tiene propiedades. Esas propiedades, jóvenes, nosotros podemos clasificarlas debido a que todas las sustancias poseen propiedades generales, pero también poseen propiedades específicas. Y algunas de esas sustancias pueden tener propiedades químicas. Todo ese tipo de propiedades las podemos clasificar como propiedades intensivas o como propiedades extensivas. Algunas de esas propiedades que todas las sustancias tienen, el volumen, la masa, el peso, como la inercia, esas propiedades son comunes entre todas las sustancias, pero algunas tienen propiedades específicas, particulares entre ellas, como lo es la reactividad, la ionización. Ustedes definieron lo que era la efervescencia. Tenemos propiedades físicas como el estado de agregación o el punto de fusión o el punto de ebullición. Esas características, esas propiedades de la materia, nosotros las podemos clasificar como propiedades extensivas. Esas dependen de la cantidad de masa o de materia que tenga una sustancia. Por ejemplo, el peso, el volumen, la energía potencial o el calor. Mientras que las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia, como la temperatura, la presión, la concentración, el punto de fusión o el punto de ebullición. Ahora bien, por ejemplo, miren, yo tengo sed en este momento y tengo un recipiente en el cual tengo agua. Supongamos que este recipiente tenga exactamente medio litro de agua y yo de un trago me tomo 250 mililitros. Estoy cambiando las propiedades intensivas o extensivas. Estoy cambiando las propiedades extensivas. Yo tenía un volumen de 500 mililitros, pero me tomé la mitad. Entonces la estoy cambiando y solamente me restan 500 mililitros de agua. Y también estoy cambiando el peso. Entonces estoy cambiando las propiedades extensivas. Pero ¿qué está pasando con el resto del agua que no me tomé, que la reservé en el envase? No se va a convertir en leche, no se va a convertir en aceite, no va a desaparecer. Las propiedades del agua se van a mantener, va a mantener su concentración, su presión, su temperatura, su punto de ebullición o el punto de fusión. Esas características son propias del agua. Y entre más cantidad de agua que yo tengo, van a permanecer esas propiedades que la caracterizan, pero las propiedades intensivas se van a modificar. Si yo tengo más agua, voy a tener más volumen y voy a tener más peso. Nosotros aprendimos algunas de esas transformaciones de la materia. Aprovechando la imagen que tengo en este momento en pantalla, eh, aprendimos acerca de los estados de agregación fundamentales de la materia, los cuales son el sólido, el líquido y el estado gaseoso. Solo son tres los estados fundamentales de agregación, aunque existen otros estados de agregación, pero no son fundamentales, como lo es el plasma, los condensados Einstein-Bose y los condensados de Fermi. Pero esos no son de interés en este módulo para nosotros, pero sí lo que es el estado líquido, sólido y gaseoso. Lo que implican los cambios físicos de la materia es que no cambian la naturaleza de las sustancias. Lo que sí cambia es cómo se nos presentan, debido a que se puede presentar en sólido, en líquido o en gas. Ponía el ejemplo más sencillo que nosotros conocemos es, por ejemplo, el agua. El agua generalmente, y para llamarle agua, tiene que estar en estado líquido. Si se encuentra en estado sólido, nosotros la llamamos hielo. Y si se encuentra en estado o en su forma gaseosa, le llamamos vapor de agua y la podemos observar, por ejemplo, en las nubes. ¿Sus características químicas van a cambiar? No, va a seguir siendo agua. Lo que está cambiando es el estado de agregación en el que se está presentando debido a la cantidad de energía que tiene. Si tiene mucha energía, se va a evaporar y se va a convertir en vapor.
Si nosotros le quitamos energía, esta se va a enfriar y se va a solidificar, volviéndose hielo. Si tiene suficiente energía, pero no tanta para pasar a gas, la vamos a encontrar en estado líquido y la llamamos comúnmente como agua. Pero químicamente no cambia, físicamente sí, y esos son cambios físicos donde no se transforma la naturaleza de la sustancia, no interviene en lo que son reacciones químicas. Respecto de la energía se rige por una ley análoga al principio de conservación de la materia, donde la energía nos dice que la ley de la conservación de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, que solo se transforma. Pero, al igual que la materia, la energía también tiene características. Una de ellas es de que se conserva, ya que no puede crearse ni destruirse. La energía se transforma y eso es de amplia aplicación para nosotros a diario, ya que se puede presentar de muchas formas y puede cambiar entre ellas. Y en la imagen que vemos en pantalla es como nosotros podemos transformarla. Por ejemplo, y aprovechando la imagen, vemos lo que una torre de evaporación nuclear de que utiliza un fenómeno. Este fenómeno es un fenómeno de fisión nuclear. Recuerdan que nosotros aprendimos acerca de esos modelos atómicos y pudimos concebir cómo eran esos modelos, cómo eran los átomos de los elementos que constan de un núcleo. Existen dos procesos de transformación nuclear de la materia y uno de esos procesos es la fisión. Cuando nosotros rompemos los núcleos de los átomos, liberan cantidades enormes de energía. Al liberar esa energía la podemos aprovechar en forma de calor y esta transferirla a cúmulos de agua, evaporarla y utilizar turbinas para generar electricidad. La energía que está contenida en el núcleo de los átomos la liberamos en forma de calor. Ese calor lo aprovechamos para convertirlo en energía mecánica y puedan mover esas turbinas. Cuando se mueven esas turbinas, se convierte en energía electromagnética. Ese movimiento crea energía eléctrica. La energía eléctrica llega hasta nuestros hogares y en nuestros hogares la podemos convertir en luz cuando nosotros llegamos tarde a casa y prendemos las lámparas o los focos. La podemos convertir en energía mecánica. Tal vez a nosotros en el desayuno se nos antoje un licuado así fresco de plátano, y nosotros hacemos uso de la licuadora. Necesitamos convertir esa energía eléctrica en energía mecánica. O tal vez sea fin de semana y nos pongamos a lavar nuestra ropa y utilicemos la lavadora, donde nosotros convertimos la electricidad en energía mecánica. Y gracias a esto nos es útil la transformación de la energía. ¿O por qué no? Ya que si estamos lavando nuestra ropa, ¿por qué no poner música y al mismo tiempo de que estamos realizando nuestros deberes, también nos ponemos a bailar y le estamos convirtiendo la electricidad en energía sonora? O tal vez mientras estoy lavando, ¿por qué no? Estoy tratando de terminar mi proyecto integrador, tomo mi computadora, mi tablet o mi celular y consulto algún recurso por internet. ¿Cómo viajo? ¿Por qué tengo internet móvil en mi casa? Gracias al módem que convierte esas señales eléctricas en otro tipo de ondas y frecuencias que llegan a mi celular. Eso también es energía. ¿Y por qué puedo utilizar mi celular sin estar conectado con un cable a un contacto? Porque puedo convertir la electricidad en energía química que nuevamente se convierte en energía eléctrica para que yo pueda utilizar mis dispositivos móviles. Entonces nosotros observamos que las características de la energía hacen que nosotros que la podamos aprovechar de muchísimas maneras. Otra de las características de la energía es que se traspasa, ya que puede pasar de un cuerpo a otro. Y finalmente la energía se degrada, ya que una vez que nosotros la utilicemos, ya no se puede aprovechar. Y esas son las características de la energía y muy útil. Pero lo más importante es que tuvimos que comprender estas características de la energía para
poder nosotros interpretar lo que pasa en los procesos biológicos, porque existe otro tipo de energía, un tipo de energía química, pero específicamente es energía biológica dentro de los procesos de nutrición, gracias al metabolismo. Y hablando de ello, jóvenes, si ustedes recuerdan, en nuestra semana número 2 le explicaron a Margarita acerca de la tabla periódica, y dentro de mi historieta yo quise traer a Margarita porque ustedes hicieron un excelente trabajo, y ahora ella les quiere platicar acerca de lo que son los bioelementos y las biomoléculas. Recuerden que los bioelementos, jóvenes, son aquellos elementos que están en la tabla periódica que son comunes en todos los seres vivos y que prácticamente todos en composición estamos formados de los mismos elementos y prácticamente en las mismas proporciones. No importa si es una diminuta plantita como el pasto, o un enorme roble, o un pequeño hongo, o un elefante, todos tenemos en proporción los mismos bioelementos. Y los que se encuentran en mayor cantidad los vamos a conocer como bioelementos primarios, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Estos jóvenes son bioelementos primarios y se van a encontrar en mayor cantidad dentro de los seres vivos. Van a existir otros que son muy importantes, pero es que se encuentran en una menor cantidad, que son los bioelementos secundarios, como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y hay algunos que necesitamos en pequeñísimas cantidades, pero que son muy útiles, como el hierro, el silicio, el vanadio, el cromo, el molibdeno, el yodo o el flúor. A estos los vamos a conocer como oligoelementos o elementos traza. Y cuando estos bioelementos reaccionan entre sí, forman biomoléculas. Y las biomoléculas nosotros las podemos clasificar como biomoléculas inorgánicas, como el agua, las sales minerales, como el cloruro de sodio o la sal de mesa que utilizamos nosotros para que nuestros alimentos estén más ricos, o los gases como el dióxido de carbono. Pero las que conforman a los seres vivos son biomoléculas orgánicas. Dentro de ellas vamos a tener a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Los carbohidratos son muy importantes en los seres vivos, bueno, particularmente en los animales y sobre todo en el ser humano, porque nos proporcionan energía de forma muy rápida. Todos los carbohidratos están formados por pequeñas unidades llamadas monosacáridos o bien moléculas de azúcar, también es un sinónimo. Estas se unen a otras moléculas formando polímeros y formando estas biomoléculas llamadas carbohidratos. Nos proporcionan 4 kilocalorías por gramo. En las plantas, por ejemplo, también proporcionan energía, pero una de sus funciones primarias en este tipo de seres vivos es que forman parte de su estructura, ya que forman parte del tallo, de las hojas, de los pétalos, de los troncos de enormes árboles formando celulosas. Las plantas tienen una doble función, tanto proveer energía en forma de carbohidratos como la parte estructural formando celulosas. Otras biomoléculas son los lípidos o se llaman grasas. Todas estas están formadas por ácidos grasos. Las grasas son muy importantes debido a que tienen funciones particulares. Una de estas funciones es el proveernos de energía y también funcionan como un almacén de energía. Las grasas nos proveen hasta de 9 kilocalorías por gramo, solo que el obtener energía a partir de la grasa implica más pasos en los seres humanos y en los animales que utilizándola a partir de los carbohidratos. Pero además de eso, las grasas tienen funciones muy importantes, ya que funcionan como aislantes. Nosotros debajo de la piel tenemos una capa de grasa que evita que perdamos calor. También las grasas funcionan como protección, debido a que envuelven, por ejemplo, nuestros órganos internos, proporcionándoles protección. También tienen funciones hormonales, debido a que muchos de estos ácidos grasos, particularmente lo que son los esteroles o el colesterol, forma parte de lo que son los cerebrósidos.
los cerebrósidos son muy importantes cuando somos infantes debido a que estas sustancias ayudan al desarrollo integral de nuestro cerebro. Pero también forman parte de otras sustancias llamadas hormonas, por ejemplo, como las prostaglandinas, ya que son muy útiles sobre todo para la contracción de algunos músculos. Todos los lípidos están formados por ácidos grasos y existen algunos que se llaman ácidos grasos esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque nosotros los seres humanos no los podemos sintetizar y necesitamos consumirlo dentro de los alimentos. Estos ácidos grasos es el linoleico, el linolénico, es oleico, linoleico y linolénico, o los conocemos como omega 3, omega 6 y omega 9, y todos ellos parten del ácido esteárico. Existen otros tipos de ácidos grasos como el palmítico, como el butírico o el caproico, y todos estos tienen una similitud entre ellos. Pasando a otro tipo de biomoléculas, vamos a tener nosotros lo que son las proteínas. Las proteínas juegan un papel increíblemente importante en los seres vivos, ya que tienen muchísimas funciones. Tienen funciones estructurales. En el ser humano, por ejemplo, forman nuestros huesos, y los huesos es el soporte o el sostén de nuestro cuerpo. Tienen funciones de movilidad. Las proteínas conforman nuestros músculos y nuestros músculos nos proporcionan esa movilidad para podernos desplazar. Tienen una función de protección. Nuestra piel está hecha de proteínas, nuestro cabello y nuestras uñas está hecha de proteínas. Por ejemplo, los colmillos de los elefantes están hechos de proteínas, el cuerno de los rinocerontes están hechos de proteínas, las pezuñas de los caballos están hechas de proteínas y tienen una función particular. Las proteínas también tienen funciones de transporte, ya que transportan las sustancias que nosotros necesitamos. Por ejemplo, en nuestras células sanguíneas, contienen una proteína que se llama hemoglobina y es muy importante porque esta transporta el oxígeno desde nuestros pulmones hasta las células o los órganos donde se necesite, y transportan también sustancias de desecho. Las proteínas también tienen funciones de catálisis, debido a que existen unas proteínas que se llaman enzimas y esas ayudan a nuestro metabolismo para que se lleve de forma adecuada. Todas las proteínas están hechas de péptidos y los péptidos están hechos de aminoácidos. Los aminoácidos son pequeñas estructuras químicas que tienen semejanzas entre sí mismas. Existen 124 aminoácidos que se han identificado, pero solo 20 de estos aminoácidos conforman lo que son las proteínas estructurales. De estos 20 aminoácidos, nosotros necesitamos 10 u 11, dependiendo la edad que nosotros tengamos. A estos aminoácidos se les conoce como aminoácidos esenciales y nosotros no los podemos sintetizar. Es importante que nosotros nos alleguemos de ellos por medio de los alimentos, por medio de nuestra nutrición. Los cárnicos, los lácteos, el huevo y leguminosas como el frijol, las habas o el garbanzo son ricos en proteínas, y es por ello que nosotros necesitamos consumir este tipo de alimentos para podernos enriquecer de este tipo de proteínas y sobre todo de lo que son los aminoácidos esenciales. Existen otro tipo de biomoléculas como son los ácidos nucleicos. Aquí nosotros vamos a tener dos tipos de ácidos nucleicos, lo que es el RNA y lo que es el DNA. El DNA es importante porque marca las características de qué es lo que soy, quién soy y qué es lo que necesito. Está la información de qué color es mi piel, de qué color son mis ojos, cuál es la forma y el color de mi cabello, de mis características que incluso puedo heredar.
Esta información se encuentra en forma de genes, que son pequeñas estructuras que se encuentran dentro del DNA, y estas a su vez están hechas de lo que son bases púricas y pirimídicas, como la adenina, la guanina, la citosina. Eh, Esta información también guarda las sustancias que yo necesito, particularmente las proteínas que necesito para mi metabolismo. ¿Y quién tiene la capacidad de poder leer esta información? El otro ácido nucleico, que es el ácido ribonucleico. Este lee la información contenida en el DNA y en un orgánulo celular llamado ribosoma. Ahí es donde lleva esta información y donde se sintetizan las proteínas que nuestras células necesitan para el metabolismo. Eh, Estas cuatro biomoléculas que acabo de mencionar tienen un origen entre pequeñas unidades de sustancias químicas muy parecidas entre ellas. Los carbohidratos de los monosacáridos, los lípidos de los ácidos grasos, las proteínas a partir de aminoácidos, los ácidos nucleicos a partir de bases púricas y pirimídicas. Pero existen otros tipos de biomoléculas que algunos autores no las consideran como tal, pero no les restan importancia. Claro que son importantes si hablamos de las vitaminas, solo que las vitaminas no tienen una sustancia química que sea común entre todas ellas. Es un grupo muy diverso de sustancias que tienen funciones muy importantes. Entre esas funciones ayudan a las enzimas a que realicen sus funciones de forma normal. La deficiencia de vitaminas nos puede enfermar, pero también el consumir un exceso de vitaminas nos puede llevar a un riesgo. Es por ello que la nutrición tiene que ser suficiente de calidad, pero también todos los excesos recuerden que nos pueden llevar a que nosotros enfermemos. O la deficiencia también de nutrientes puede hacer que nosotros enfermemos. Hablando acerca de la transformación de la materia, nosotros ya hablamos sobre esos procesos físicos, donde no se cambia la naturaleza de la materia, pero también existe otro tipo de transformación. Estos son transformaciones químicas. En las transformaciones químicas sí cambiamos nosotros la naturaleza de la materia. Y todos estos procesos siguen la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que solo se transforma. Y hablando de procesos químicos, es el paso de reactivos a productos. Recuerden que los cambios químicos ocurren en procesos llamados reacciones químicas. Nosotros no podemos ver cómo es que los átomos cambian sus enlaces para formar sustancias nuevas, pero nosotros lo simbolizamos por medio del uso de ecuaciones químicas. En las ecuaciones químicas nosotros colocamos a los reactivos en la parte izquierda y los productos en la parte derecha. Y los productos van a tener, permítanme un segundo, por favor.
Hola, hola, ¿me escucho? Sí, asesor. Muchas gracias, Sí, Carlos. Entonces, dentro de los cambios químicos, nosotros transformamos la naturaleza de esas sustancias llamadas reactivos para convertirlas en productos. Los productos pueden conservar las características de esos reactivos, pero lo importante es que adquieran otro tipo de características o incluso las pueden perder debido a que estamos cambiando su naturaleza y esas sustancias que nosotros estamos produciendo van a ser diferentes a la de los reactivos. Eso es lo que implica una transformación química. Dentro de las transformaciones nucleares, hace un momento expliqué lo que era ese proceso de fisión nuclear, que existe esa separación de los núcleos atómicos liberando cantidades enormes de energía. Y el otro proceso que existe es el proceso de fusión nuclear. Los procesos de fusión nuclear implica lo contrario a romper esos núcleos, implica unir núcleos. Les comentaba el miércoles, en la sesión del miércoles pasado, existen muchas pruebas en laboratorios alrededor del mundo en donde están muy cerca de realizar este proceso de fusión nuclear. Una fusión nuclear significaría para la humanidad prácticamente energía ilimitada para todos. Es un proceso en el reactor, por ejemplo, en el reactor CERN de China, en marzo hicieron una prueba y fue muy efectiva. Laboratorios en Estados Unidos, en algunas universidades, por medio de reactores de láser, de plasma, están muy cerca de poderlo lograr. Yo creo que en unos 10 o 15 años se va a efectuar una reacción de fusión estable y ello va a ser un progreso muy importante para la humanidad. Es un proceso que aún no se logra, pero adivinen qué, es el proceso más común en todo nuestro universo. Es un proceso que se está llevando a cabo en nuestro Sol en este momento y que se ha llevado a través de millones de años y se seguirá llevando a cabo en millones de años más. Un proceso en el cual se toman dos átomos de hidrógeno y se fusionan los núcleos para convertirlo en un átomo de helio. Cuando las estrellas, como nuestro Sol, mueren, es tanta la fuerza de esta explosión que los átomos se siguen fusionando en átomos más pesados, como el sodio, el oxígeno, el carbono, el boro, el cloro, y en estrellas que son muchísimo más grandes que nuestro Sol, tienen tanta energía que pueden crear átomos más pesados, como mercurio, como el oro, el platino, como el francio, el plomo, y de aquí, en esos procesos tan violentos en las estrellas, han sido fabricados esas sustancias de las cuales nosotros y todo lo que vemos a nuestro alrededor ha sido formado. Así es que efectivamente, tanto ustedes como yo somos literalmente polvo de estrellas. Eso implica los cambios nucleares, eso implica la transformación de la materia. La materia puede tener transformaciones físicas, transformaciones químicas y transformaciones nucleares. Ahora, dentro de las características de los seres vivos y no vivos, los seres vivos tienen 8 características fundamentales. ¿Pueden tener más características? Claro que sí, pero al menos todos los seres vivos, por ejemplo, una flor de margarita, un lince, un león, un elefante, una diminuta bacteria, un hongo, un frijol o el propio ser humano, tenemos estas 8 características. Poseemos una estructura y poseemos una organización. Es más compleja este nivel de organización que el de la materia o los seres no vivos. Poseemos un metabolismo, presentamos una homeostasis, que es esa capacidad de regular nuestro ambiente interno. Podemos reproducirnos ya sea de forma sexual o asexual, o por ejemplo las plantas que tienen esta capacidad de reproducción sexual y también asexual. Poseemos un crecimiento y un desarrollo. Presentamos una respuesta hacia nuestro medio ambiente, que es una irritabilidad. Nos adaptamos y también podemos evolucionar.
La materia inerte o los seres no vivos pueden tener una, dos o quizás hasta tres características de los seres vivos, pero no poseen estas ocho. Ahora bien, los seres vivos, algunos han desarrollado otras características, como los sentimientos, como la comunicación, como el lenguaje, pero esas son características, además de las ocho fundamentales que tienen todos los seres vivos. Además, el nivel de organización de los seres vivos es muy compleja. Nosotros aprendimos que a partir de esos átomos reaccionan y forman biomoléculas. Y hablando de bioelementos, forman biomoléculas que son característicos en los orgánulos celulares. Los orgánulos celulares conforman lo que es una célula y una célula funcional ya puede ser un organismo unicelular. Recuerden que los organismos unicelulares son aquellos que están formados de una sola célula. Los organismos pluricelulares están formados de dos o más células y estas células se especializan y forman tejidos. Los tejidos forman órganos, los órganos se acoplan y forman sistemas de órganos. Diferentes sistemas de órganos. Por ejemplo, el ser humano tiene un sistema reproductor, un sistema digestivo, un sistema respiratorio, un sistema esquelético, un sistema muscular, tiene un sistema tegumentario, tiene un sistema endocrino, tiene un sistema circulatorio. Todos estos tipos de esos sistemas acoplados en funciones de colaboración y especializados también conforman lo que es un organismo pluricelular y superior. Hasta aquí podemos dejar nuestro nivel de organización o todavía lo podemos llevar todavía más lejos. ¿Debido a qué? A que los organismos se integran dentro de poblaciones y estas poblaciones en comunidades. Ahora bien, como esta última parte, nosotros debemos de explicar acerca del impacto del ser humano en la dinámica del universo. El ser humano ha tenido un impacto negativo, muy cierto, que ha repercutido en nuestros ecosistemas, que ha repercutido en la extinción de especies, en la contaminación del suelo, del agua, de nuestros mares, de nuestros ríos, de nuestra propia atmósfera. Las actividades del ser humano están modificando, por ejemplo, nuestro clima. Hemos explotado demasiados recursos y esos son aspectos negativos del ser humano en la dinámica de nuestro universo. Pero el ser humano también ha tenido un impacto positivo debido a que ha aprendido de los ecosistemas, ha desarrollado ciencia y tecnología, ha creado artes, también ha aprendido a cuidar esos ecosistemas, a proteger especies. Claro que tal vez es más impactante los aspectos negativos de los aspectos positivos que ha tenido el ser humano en la dinámica del universo. Cualquier opción por la que ustedes se inclinen, jóvenes, es, mientras esté bien explicada, recuerden, claro que va a ser evaluable. Tal vez los aspectos negativos llamen más nuestra atención que los aspectos positivos. Pero yo justo en este momento, jóvenes, les pido que reparemos un poco aquí. Yo creo que ninguna persona es capaz de echarse el mundo a la espalda para poderlo cuidar. Eso es imposible. Pero yo creo que cada uno de nosotros puede cuidar, aunque sea un pedacito de nuestro planeta. Y con pequeños actos tiene grandes consecuencias. Si nosotros barremos la basura que está en nuestro patio, que está en nuestra calle, ¿para qué? Para evitar que se tapen las coladeras en las épocas de lluvia. Eh, si yo cuido a esos otros seres vivos con los que coexistimos, como las aves, como los reptiles, como las lagartijas, o esas mascotas que yo tengo en casa que debo de brindarles un cuidado, eso es un aspecto positivo. El que ustedes sigan continuando con prepa en línea, que sigan esforzándose y aprendiendo y cumplir una meta que es su bachillerato, ese es un impacto increíblemente positivo en su dinámica para ustedes mismos, para su familia, para sus amigos, para su entorno. Ustedes créanme que son motivo para inspirar a otras personas, para comentarle a otras personas que es posible
y que se puede cumplir esos logros y un logro bastante positivo. Y recuerden, eso también trae un impacto muy positivo en la dinámica de nuestro universo. Por supuesto, Cecilia, hay que poner nuestro granito de arena. Si nosotros somos cordiales con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, eso es suficiente para crear un cambio enorme, jóvenes. Ustedes y el trabajo que están haciendo es digno de admirar. Sigan poniendo el mismo empeño como han puesto en este módulo para los siguientes módulos. Ya son pocos, ya están en el módulo número 14. Eh, Antes de que finalice el siguiente año, mucho antes de que finalice, ustedes van a estar terminando su bachillerato. ¿Y por qué no proponerse otras metas? Porque si ustedes pueden con esto, jóvenes, van a poder con más. ¿Y por qué no pensar en un estudio de técnico superior o por qué no en un estudio universitario? Claro que también hay plataformas gratuitas para poder seguir estudiando. Así es que ustedes son un excelente ejemplo de un impacto positivo en la dinámica de nuestro universo. Así es que no se detengan ante las dificultades. En medida de que se les presenten las cosas, puede que sean más fáciles o puede que sean más difíciles, pero siempre es posible, jóvenes. Así es que yo estoy de verdad muy orgulloso de ustedes. ¿Alguna duda respecto de nuestro proyecto integrador? No se preocupe, tal vez se nos dificulta estos temas, tal vez porque eran novedosos, pero lo más importante es que nosotros, estos conceptos, podamos expresarlos en las cosas cotidianas que nosotros hacemos. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar la facilidad. Si no existe alguna duda de Cecilia, ahí tengo una duda. Si no nos hacen ninguna aportación o ninguna pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Respecto de qué, Cecilia? Ok. Vamos a nuestro foro de integración. Jóvenes, ya es viernes y las participaciones en el foro han sido mínimas. Es importante y sobre todo, nosotros para participar, para aquellos que todavía no lo hacen, tenemos que iniciar respondiendo a nuestra pregunta detonadora. ¿Cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio de nuestro universo natural? Esa es nuestra primera participación. Como segunda y tercera participación, nosotros vamos a leer las participaciones de nuestros compañeros y les vamos a compartir nuestra opinión, al menos a dos. ¿Podemos hacerlo con más? Claro que sí, entre más participen es mejor. Pueden hacerle un comentario a favor, dar nuestra opinión a favor o en contra, darle un consejo, hacer una sugerencia, o por qué no también hacerle una pregunta. Recuerden que siguiendo las normas de comunicación virtual. Para nuestra cuarta participación, jóvenes, vamos a ver si alguno de nuestros compañeros hizo un comentario acerca de nuestras participaciones. Si no lo hicieron, Cecilia, nosotros podemos comentar algún otro compañero, jóvenes. Para nuestra última participación, nosotros vamos a hacer una conclusión en la cual vamos a integrar las principales participaciones de nuestros compañeros en relación con nuestra pregunta detonadora y expresar por qué consideramos que estas ideas son relevantes. Así es que si no comentan alguna de nuestras participaciones, nosotros podemos comentar la de algún otro compañero. Al menos son 5 participaciones. Ustedes pueden comentar más, por supuesto que sí, y entre más participen, más van a enriquecer el foro. Ahora, yo el día de hoy termino mi participación en el foro, pero ustedes lo van a tener abierto el día sábado y el día domingo para que sigan haciendo sus participaciones. Es por ello que los invito a que realicen al menos las 5 para que el foro sea evaluable, pero ustedes pueden hacer más participaciones y con ello es mejor para el propio foro. Con ello, jóvenes, ¿existe alguna otra duda respecto del proyecto integrador o nuestro foro de integración? No, eso es todo claro por mi parte. Muchas Gracias. gracias, Noé, Jordi,
Cecilia, Anaí, muchísimas gracias. Jóvenes, yo me despido. Si queda alguna duda en estos días, pueden escribirme vía mensajero. Les recuerdo, por favor, estén al pendiente del mensajero por si hay algún detalle con su proyecto integrador para que estemos en tiempo de que sea evaluable. Recuerden, si mandan ustedes o colocan las ligas de su actividad, que esa liga sea del documento correcto y que yo tenga todos los privilegios para poder revisar su actividad. Si noto que alguna de las ligas no cumple con ello, les voy a enviar mensaje por medio de nuestro foro para que estemos en tiempo de que se pueda corregir esta situación. ¿Debido a que ya es nuestra semana número 4 y yo estaré entregando calificaciones la siguiente semana? Cualquier pendiente pueden escribirme por medio de nuestro foro, por medio de nuestro mensajero. Y me despido por el momento. Para aquellos que van a tomar sus alimentos, les deseo un muy buen provecho. Hasta luego. Adiós, chicos. Gracias, profesor. Buen fin de Adiós. semana. Igualmente, Anaí, Norma, Cecilia, Jordi y Noé. Hasta luego.